Nadie en esa mesa esperaba que la noche terminara así. La cena había comenzado como todas las cenas importantes, con copas de cristal fino, conversaciones calculadas y esa tensión elegante que flota en el aire cuando el dinero y el poder se sientan juntos a la mesa. Las velas proyectaban sombras largas sobre los rostros de ejecutivos que habían cruzado un océano para cerrar un trato que valía millones. Todo estaba planeado, todo estaba bajo control, todo, menos ella. Valeria Montes estaba junto a la puerta de servicio cuando escuchó su nombre. No lo escuchó como un llamado amable, ni como una presentación cordial. Lo escuchó de la manera en que se escuchan las cosas que cambian algo para siempre, de golpe, sin aviso, en medio del silencio más incómodo de su vida. Rodrigo Salcedo, el hombre para quien ella limpiaba oficinas desde hacía 3 años, se había puesto de pie en la cabecera de esa mesa de caoba brillante, con 12 pares de ojos clavados en él, y había dicho con una calma que a ella le heló la sangre: les presento a mi esposa, Valeria. El tiempo hizo algo extraño en ese momento. Se estiró, se detuvo, como si el mundo necesitara un segundo extra para procesar lo que acababa de ocurrir. Una copa golpeó la mesa sin caer del todo. Alguien soltó una risa corta, de esas que salen solas cuando el cuerpo no sabe cómo reaccionar. Una de las mujeres al fondo frunció el ceño con una delicadeza tan ensayada que casi parecía genuina, y Rodrigo siguió de pie, con esa expresión suya de hombre acostumbrado a que el mundo se acomode a sus decisiones, esperando que Valeria hiciera lo que él necesitaba que hiciera. Pero Valeria no se movió, no sonrió, no caminó hacia él con la gracia improvisada que la situación parecía exigir. Se quedó exactamente donde estaba, con el trapo todavía en la mano, con su uniforme azul de trabajo que olía a lavanda y a piso recién limpiado, y lo miró de una manera que ninguno de los presentes supo leer en ese instante. No era rabia, no era vergüenza, no era la mirada de una mujer atrapada en una situación humillante, era reconocimiento, la clase de mirada que solo tiene alguien que ya vivió esto antes, que ya escuchó esas palabras en otro tiempo, en otro lugar, dicho por esta misma voz, y que cargó ese recuerdo durante 7 años sin decírselo a nadie. Adentro de Valeria, en ese segundo que pareció durar minutos, ocurrió algo que ninguna cámara hubiera podido capturar. No fue pánico, no fue cálculo, fue una decisión que llevaba años formándose despacio, como el agua que encuentra su camino entre las piedras sin hacer ruido, y que en ese momento encontró finalmente su salida. Ella iba a sentarse en esa mesa, pero no por miedo, no para proteger su trabajo, no para salvarle la noche a un hombre que en 3 años nunca la había mirado de verdad. Iba a sentarse porque había llegado el momento, porque había esperado suficiente, porque a veces la vida te da una sola oportunidad de cerrar lo que quedó abierto, y esa oportunidad rara vez llega de la manera en que uno la imaginó. Dejó el trapo sobre el carrito de limpieza con un movimiento tranquilo, casi ceremonioso. Se pasó los dedos por el cabello oscuro que llevaba recogido desde las 6 de la mañana, y caminó hacia la mesa con la misma pisada firme con la que había cruzado ese mismo piso cientos de veces antes. Solo que esta vez el piso no era suyo para limpiar, era suyo para pisarlo. Rodrigo la miró acercarse con algo que en su cara se veía como alivio, pero que por dentro era otra cosa que él mismo todavía no sabía nombrar. Había algo en la manera en que ella se movía, en la manera en que no pedía disculpas por su ropa ni por su presencia, que lo inquietaba de una forma que no era desagradable. Era una incomodidad parecida a cuando uno intenta recordar el nombre de una canción que conoce de memoria pero no puede identificar. Algo familiar que se resiste a ser atrapado. Los invitados la observaron tomar asiento a su lado. Nadie dijo nada todavía, pero en esa mesa, sin que nadie lo supiera aún, acababa de sentarse la única persona que conocía la historia completa, la única que sabía lo que Rodrigo había perdido sin saberlo, lo que ella había sobrevivido sin pedirle permiso a nadie, y lo que esa noche tenía todavía guardado adentro, esperando el momento exacto para salir.
La cena apenas comenzaba, y Valeria Montes, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ningún apuro. Para entender lo que Valeria sentía en esa silla, hay que entender primero lo que había perdido antes de llegar a ella. Hubo un tiempo en que Valeria Montes no llegaba a las 6 de la mañana a limpiar oficinas ajenas. Hubo un tiempo en que llegaba a su propio estudio, encendía las luces ella misma, ponía música en voz baja, y se sentaba frente a planos que hablaban de espacios que todavía no existían pero que ella ya podía ver completos en su mente. Era arquitecta de interiores. Buena, no por vanidad, sino porque tenía ese don poco común de entender que un espacio no es solo un lugar donde las personas están, sino un lugar donde las personas se convierten en algo. Su estudio era pequeño, 2 escritorios, una planta en la ventana, una cafetera que hacía más ruido del necesario, pero era suyo. Lo había construido con 4 años de trabajo silencioso, de clientes conseguidos uno por uno, de noches terminando presupuestos después de que Luciana se dormía. Luciana, su hija, 4 años en ese entonces, con unos ojos grandes que parecían siempre estar preguntando algo aunque su boca no dijera nada. Una niña tranquila, de esas que observan el mundo con una atención que desconcierta a los adultos. Valeria la llevaba al estudio los sábados y Luciana se sentaba en el piso a dibujar mientras su madre trabajaba. Casas, siempre casas, con muchas ventanas, como si ya supiera, desde entonces, que la luz era lo más importante en cualquier espacio. Su esposo se llamaba Marcos. Era contador, tranquilo, de manos grandes y voz pausada. No era un hombre de grandes gestos ni de palabras elaboradas, pero era del tipo de persona que está presente de verdad cuando está, que escucha sin mirar el teléfono, que recuerda los detalles pequeños porque le importan. Se habían conocido en la universidad, habían tardado años en encontrar el ritmo juntos, y cuando lo encontraron, lo vivieron con esa gratitud silenciosa de quienes saben que lo bueno no se anuncia, simplemente ocurre. El accidente fue un martes, una intersección conocida, una luz que alguien no respetó, y un segundo que lo cambió todo sin pedir permiso. Marcos murió esa noche, Luciana sobrevivió, pero el golpe le dañó el nervio auditivo del lado derecho de manera permanente. Tenía 4 años y de pronto el mundo sonaba diferente, incompleto, como una canción a la que le faltara la mitad de sus notas. Los médicos fueron claros, escucharía siempre con limitaciones. Con los auxiliares adecuados podría tener una vida completamente normal, pero el proceso sería largo, costoso, y exigía una estabilidad que Valeria, en ese momento, no tenía, porque el derrumbe no paró ahí. Mientras Valeria estaba en el hospital, primero velando a Marcos y luego sentada junto a la cama de Luciana sin dormir durante 3 días, su socio en el estudio tomó una decisión que Valeria tardaría semanas en descubrir. Vació la cuenta de la empresa, canceló los contratos pendientes con excusas que nadie verificó porque nadie sabía que había que verificar, y desapareció con una eficiencia que dolía más que la traición en sí, porque demostraba que lo había planeado con anticipación, que había esperado el momento preciso de mayor vulnerabilidad para actuar. Cuando Valeria quiso reaccionar, ya no había nada que salvar. Perdió el estudio, luego el apartamento que había rentado pensando en crecer. Se mudó a uno más pequeño, en un edificio más lejos, con una vista que no tenía nada especial pero que costaba lo que ella podía pagar. Empezó a limpiar casas porque era lo que podía conseguir rápido, sin trámites, sin explicaciones, con pago inmediato. No lo vivió como humillación, lo vivió como lo que era, una madre haciendo lo que había que hacer. Poco a poco, las casas se convirtieron en oficinas, las oficinas en contratos más estables, y un día, hace 3 años, una agencia de servicios la asignó a un edificio corporativo en el centro de la ciudad. 9º piso, Salcedo y Asociados. La primera vez que Valeria entró a esa oficina, lo reconoció de inmediato. No fue un proceso lento ni una duda que fue resolviendo con el tiempo.
Fue instantáneo, como lo son siempre las cosas que el cuerpo recuerda antes que la mente las procese. La espalda recta, la manera de pararse frente a la ventana con las manos en los bolsillos, el perfil contra la luz de la mañana. Era Rodrigo Salcedo, y él ni siquiera levantó los ojos del escritorio. Valeria siguió caminando hacia el carrito. Sacó los implementos de limpieza con movimientos que ya eran automáticos, y empezó su trabajo. Su corazón latía más rápido de lo normal, pero su cara no mostraba nada. Había aprendido eso con los años, a habitar una calma exterior que no siempre reflejaba lo que ocurría adentro. Esa primera semana estuvo tentada a no volver. Se lo dijo a sí misma 2 veces mientras esperaba el autobús de regreso a casa. Podía pedir otro destino, otra oficina, otra empresa. La agencia no haría preguntas, pero volvió porque necesitaba el dinero. Sí, el auxiliar auditivo de Luciana necesitaba mantenimiento. El arriendo subía en 2 meses. Los motivos prácticos eran reales y no había que romantizarlos, pero también volvió por algo que era más difícil de explicar. Algo que tenía que ver con la necesidad humana, a veces irracional, de ver con los propios ojos lo que la vida hizo con las historias que quedaron incompletas. Rodrigo no la recordaba, eso lo supo desde el primer día, y en lugar de dolerle de la manera aguda en que le había dolido años atrás, le produjo una curiosidad extraña, casi clínica. Quería saber quién era ese hombre ahora, qué había construido, en qué se había convertido, si valía la pena lo que ella había perdido por ese camino que nunca llegó a recorrerse. Los meses fueron pasando y Valeria fue aprendiendo a Rodrigo Salcedo, de la única manera en que se aprende a alguien cuando uno es invisible para esa persona, observando, no con malicia, no con amargura, con esa atención tranquila que había tenido siempre, la misma que le servía para leer un espacio y entender que le faltaba. Notó que trabajaba demasiado, que se quedaba cuando todos se iban, que había algo en la manera en que revisaba los correos tarde en la noche que no era ambición sino soledad disfrazada de productividad. Notó que nunca hablaba de nadie especial, que los regalos de cumpleaños que recibía de su equipo los agradecía con una formalidad que revelaba que no estaba acostumbrado a que nadie le diera algo sin esperar algo a cambio. Un día él se le acercó para preguntar dónde estaba el archivo de un contrato que alguien había dejado en la sala de reuniones. Ella lo encontró en 30 segundos. Él dijo gracias sin mirarla a los ojos y siguió caminando. Otro día dejó preparado el café porque lo vio llegar con una reunión en 15 minutos y sin haber desayunado. Él lo tomó sin preguntar quién lo había dejado. Y otra noche, la más reciente antes de la cena, lo encontró dormido en su escritorio con la laptop abierta. Valeria apagó las luces innecesarias, dejó la lámpara pequeña encendida, y antes de salir escribió en un post-it que dejó junto al teclado: son las 11. Mañana va a ser otro día largo. No firmó. No era necesario. Esos 3 años habían sido extraños y silenciosos y llenos de una intimidad que nadie habría podido nombrar correctamente porque no tenía nombre. No era amor. No era rencor. Era algo más parecido a la comprensión, a entender, desde la distancia más honesta que existe, que la vida de una persona es lo que es, no lo que uno imaginó que sería. Y esa noche, sentada a su lado frente a 12 desconocidos que la miraban con curiosidad apenas disimulada, Valeria llevaba esos 3 años adentro como quien lleva algo pesado que ya aprendió a cargar sin que se note. Lo que nadie en esa mesa sabía era que ella no estaba ahí por accidente, ni por obediencia, ni por miedo. Estaba ahí porque era la única persona en esa habitación que conocía la verdad completa, y la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de ocupar el lugar que le corresponde. La cena avanzó con esa cadencia particular que tienen las noches donde todos saben que hay algo que no se está diciendo. Los cubiertos rozaban los platos con delicadeza calculada, el vino se servía con precisión,
Las conversaciones fluían en ese tono de negocios que suena a charla pero que en realidad es una negociación constante, donde cada palabra es una jugada y cada sonrisa es una respuesta. Bremer, el socio europeo que había cruzado el Atlántico con su contrato y sus prejuicios bien empacados, presidía la conversación desde su silla con la comodidad de un hombre acostumbrado a que el mundo se organice alrededor de sus preferencias. Su esposa, Ingrid, era de esas mujeres que han aprendido a existir en estas cenas como parte del decorado sin dejar de ser completamente inteligentes. Observaba todo, hablaba poco, y desde el momento en que Valeria se sentó, no había dejado de mirarla con una curiosidad que no era hostil sino genuina, como quien ve algo que no encaja en el cuadro y encuentra eso más interesante que el cuadro mismo. Rodrigo manejaba la mesa con la habilidad de siempre, hacía las preguntas correctas, reía en los momentos precisos, conducía la conversación hacia donde necesitaba que fuera, era bueno en eso. Años de práctica habían convertido esas cenas en un territorio que dominaba casi sin esfuerzo, casi, porque esta noche había una variable que no había calculado del todo, en un momento que pareció casual pero que Valeria reconoció como el tipo de movimiento que hacen los hombres cuando necesitan ganar tiempo. Rodrigo mencionó la reforma que habían hecho en las oficinas 2 años atrás. Lo dijo como contexto, como dato de color para ilustrar algo sobre el crecimiento de la empresa, y Bremer, con esa costumbre europea de seguir los hilos hasta el final, preguntó quién había diseñado los espacios. Hubo una pausa muy breve, casi imperceptible, y entonces Valeria habló. No lo hizo para sorprender a nadie, no lo hizo para demostrar nada, lo hizo porque la pregunta estaba ahí y la respuesta también. Y callar en ese momento habría sido una forma de encogerse que ella había decidido, hacía mucho tiempo, no volver a practicar. Explicó el concepto detrás de la distribución de los espacios abiertos. Habló de la decisión de usar luz natural como elemento estructural en lugar de decorativo. Mencionó la psicología del color en ambientes de alta presión laboral con una precisión que no era ostentación sino simplemente el idioma natural de alguien que había pensado en esas cosas durante años. La mesa cambió de temperatura. Bremer se inclinó levemente hacia adelante. Su esposa Ingrid dejó el tenedor con suavidad. 2 de los ejecutivos intercambiaron una mirada que decía, sin palabras, que estaban recalculando algo. Rodrigo la miraba desde su silla con una expresión que Valeria no le había visto antes. No era la mirada del jefe, no era la mirada del hombre que la había puesto en esa situación sin consultarle. Era algo más desnudo que todo eso. Era la mirada de alguien que está viendo a otra persona por primera vez a pesar de haberla tenido cerca durante años, y que siente el peso exacto de lo que eso significa. La conversación continuó y Valeria siguió participando cuando le preguntaban, que fue más veces de lo que nadie esperaba al principio de la noche. Bremer tenía opiniones sobre el diseño de espacios corporativos en Europa, y encontró en ella a alguien que no solo entendía el tema sino que lo debatía con una firmeza tranquila que él claramente respetaba. Ingrid le preguntó en un momento dado dónde había estudiado. Valeria respondió con naturalidad, sin adornos, sin disculpas. Por fuera, la noche funcionaba. Por dentro, Valeria mantenía encendida una atención paralela que nunca había apagado del todo desde que se sentó, porque había alguien más en esa mesa que la ocupaba tanto como Rodrigo, aunque por razones completamente distintas. Elena Salcedo llevaba toda la noche sin decir casi nada. Eso, para quien la conociera, era una señal de alarma. Elena era la hermana menor de Rodrigo, socia minoritaria de la empresa, y una mujer cuya inteligencia operaba siempre con varios pasos de anticipación. En circunstancias normales era la persona más activa en cualquier mesa, tenía opiniones sobre todo y la habilidad de expresarlas, con una elegancia que hacía que, incluso el desacuerdo sonara como un cumplido, pero, esta noche estaba quieta, demasiado quieta. Valeria la había notado desde el principio.
Había sentido sus ojos antes de que su mente terminara de registrarlos. Era esa clase de mirada que no se posa sobre las personas sino que las examina, que busca algo específico con la paciencia de quien sabe exactamente qué está buscando. Cada vez que Valeria hablaba, Elena escuchaba con esa atención tensa de quien reconoce algo que preferiría no haber reconocido, y cada vez que los ojos de ambas se encontraban por un segundo, Elena era la primera en apartar los suyos, lo cual era, en sí mismo, una información. Elena sabía, Valeria no sabía cuánto sabía, no sabía si recordaba su nombre, su cara, los detalles de lo que había ocurrido años atrás, pero había algo en la rigidez de su postura, en la manera en que sujetaba la copa sin beber, que le decía que el reconocimiento era mutuo y que no era bienvenido. El momento llegó cuando menos lo esperaba, aunque en otro sentido lo había estado esperando toda la noche. Rodrigo se disculpó un momento y se levantó de la mesa. Fue algo breve, rutinario, de esos movimientos que ocurren en todas las cenas largas sin significar nada. Pero en el segundo en que su figura desapareció por la puerta, Elena se movió. No fue dramático, fue preciso. Se inclinó hacia Valeria con la discreción de quien ha practicado este tipo de conversaciones, y dijo en un volumen que solo llegaba a los oídos de ella: ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué quieres de él? No había histeria en su voz. Había algo más difícil de manejar que la histeria, había miedo controlado. El miedo de alguien que tiene algo que perder y que acaba de ver aparecer en su horizonte la persona que podría quitárselo. Valeria no se sobresaltó, no bajó la vista, no sintió el impulso de defenderse ni de explicarse. ¿Qué habría sido la respuesta más comprensible del mundo y también la más inútil? La miró directamente a los ojos y respondió con una calma que era completamente genuina. Lo mismo que siempre quise. Nada. Elena abrió la boca levemente y la cerró. Era una mujer acostumbrada a tener respuesta para todo, y esa respuesta la había dejado sin territorio conocido, porque no era una amenaza, no era una declaración de guerra, era algo peor para alguien como Elena, era indiferencia real. ¿Qué es la única cosa que no se puede negociar ni controlar? Antes de que cualquiera de las dos pudiera decir algo más, Rodrigo regresó a la mesa, se sentó, miró a su hermana, miró a Valeria, no notó nada, o si notó algo, lo atribuyó a la tensión normal de una noche que él mismo había complicado sin aviso previo. La conversación retomó su curso, pero algo había cambiado en el aire entre las tres personas que ocupaban ese extremo de la mesa, un triángulo invisible que cada uno habitaba desde un vértice diferente, con una historia diferente, y con versiones distintas de una misma noche que ocurrió años atrás y que ninguno de los tres había terminado de procesar. Valeria tomó un sorbo de agua. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Adentro, la cena avanzaba hacia su final con esa inevitabilidad tranquila que tienen las cosas que ya no pueden detenerse. Y Valeria, que había aprendido a leer los espacios mejor que nadie, podía sentir con claridad que lo que estaba por venir no cabía ya en ninguna habitación del mundo que no fuera esa. Los últimos invitados se despidieron con ese ritual lento de las noches que han salido bien, apretones de mano prolongados, promesas de reuniones futuras, el ruido de abrigos y bolsos recogidos con la satisfacción de quien cumplió lo que vino a cumplir. Bremer le estrechó la mano a Rodrigo con la firmeza de los acuerdos que ya no necesitan más palabras. Luego se volvió hacia Valeria, y en un gesto que no estaba en ningún guión, le tomó la mano con las dos suyas y le dijo que había sido un placer genuino, que esperaba que se vieran de nuevo, que su esposo era un hombre afortunado. Valeria sonrió, una sonrisa real, de esas que llegan solas cuando algo inesperadamente humano ocurre en medio de una noche construida sobre mentiras necesarias. Ingrid la abrazó brevemente antes de salir. Sin palabras, solo ese gesto breve y cálido de mujer a mujer que a veces dice más que cualquier conversación. Y entonces se fueron todos. El silencio que quedó era de una densidad particular.
el tipo de silencio que no es ausencia de ruido sino presencia de todo lo que está a punto de decirse. Las velas seguían ardiendo sobre la mesa vacía, los platos sin recoger, las copas con los últimos dedos de vino que nadie había terminado. Elena no se había movido de su silla. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la habitación, mirando la ciudad con esa postura que Valeria había aprendido a reconocer en 3 años de observarlo desde lejos. Era la postura de un hombre que necesita un momento para ordenar lo que tiene adentro antes de enfrentarlo afuera. Valeria recogió su bolso del respaldo de la silla con calma. No tenía apuro, pero tampoco tenía intención de quedarse más de lo necesario. Había dado lo que la noche pedía. El contrato estaba firmado. Su parte había terminado, o eso pensó por exactamente 3 segundos. Porque entonces Elena habló. No le habló a Valeria, le habló a Rodrigo, con esa voz de hermana menor que ha cargado algo demasiado tiempo y que ya no puede seguir cargándolo, que es una de las voces más reconocibles del mundo para quien alguna vez la ha escuchado. Rodrigo, necesito decirte algo. Él se volvió despacio, la miró, leyó en su cara lo que había ahí y algo en su expresión cambió, como cambia el cielo unos minutos antes de que llegue la lluvia, cuando todavía no ha pasado nada pero el aire ya sabe lo que viene. Ahora no, Elena, ahora sí. Hubo un silencio breve y tenso entre los dos hermanos que Valeria observó sin intervenir. No era su conversación todavía, o quizás lo era desde hace 7 años, pero no le correspondía a ella empezarla. Fue entonces cuando sacó el teléfono. No lo hizo como un gesto dramático, lo hizo con la misma naturalidad con que se hace algo que se ha imaginado muchas veces y que cuando finalmente ocurre resulta más simple de lo que parecía en la imaginación. Buscó la foto entre sus archivos con los dedos que conocían el camino, porque esa foto no estaba enterrada ni escondida, estaba guardada en una carpeta que Valeria abría a veces, no para torturarse, sino para recordarse que ciertas cosas habían sido reales. La encontró, la abrió, y se la extendió a Elena sin decir nada. Elena la miró, y el color abandonó su cara con una lentitud que era casi visible, como el agua que se retira de la orilla antes de una ola grande. En la pantalla, una foto tomada con la cámara de un teléfono viejo, con esa calidad ligeramente granulada de las fotos de hace 7 años. Una mesa de café pequeña, 2 tazas, y 2 personas. Rodrigo, más joven, con el cabello un poco más largo y una sonrisa que Valeria no le había vuelto a ver en 3 años de mirarlo de lejos. Y ella, mirando a la cámara con esa expresión particular que tienen las personas cuando son felices sin habérselo propuesto. La fecha en la esquina inferior de la foto era legible aunque pequeña. 7 años y 4 días antes del accidente. Elena sostuvo el teléfono con las 2 manos. Sus ojos recorrieron la imagen varias veces, como si cada vez que la miraba confirmara algo que una parte de ella todavía quería negar. Rodrigo se había acercado sin que nadie lo llamara. Era inevitable. Había algo en el silencio de su hermana que era tan inusual que funcionaba como una señal de alarma más efectiva que cualquier palabra. Miró la pantalla, y ocurrió algo que Valeria había imaginado a veces, en los momentos más honestos de esos 3 años, preguntándose cómo sería. La respuesta real fue distinta a todas las versiones que había construido en su mente. No fue un momento de revelación luminosa. No fue el instante en que todo se acomoda con la precisión satisfactoria de las películas. Fue confusión primero, una confusión genuina y visible que cruzó su cara como una pregunta que no encuentra la forma de formularse. Sus ojos fueron de la foto a Valeria, de Valeria a la foto, buscando el hilo que conectara lo que estaba viendo con algo que reconociera dentro de sí mismo. ¿Dónde? Empezó a decir, y no terminó. Porque Elena habló, y esta vez lo hizo de una manera que Valeria no esperaba, sin estrategia, sin cálculo, con esa desnudez que tienen las personas cuando finalmente sueltan algo que han cargado tanto tiempo que ya no recuerdan cómo se respiraba sin ese peso. Le contó,
Todo, el café donde Rodrigo y Valeria se encontraban cada semana, las conversaciones que él le había mencionado a Elena con una emoción inusual en él, que era un hombre que no hablaba fácilmente de lo que sentía, la noche que duró hasta las 3 de la mañana de la que Rodrigo había regresado diferente, más ligero, con algo en los ojos que Elena reconoció como el principio de algo importante y que la asustó de una manera que en ese momento no supo analizar bien. Le contó que Valeria había ido al hospital, que Elena la había recibido en el pasillo, lejos de la habitación, con la excusa médica de no forzar recuerdos, que le había dicho que era mejor que no volviera, que Rodrigo necesitaba enfocarse en recuperarse, en volver a la empresa, en reconstruir lo que el accidente había interrumpido, y le contó, finalmente, la parte que era más difícil de decir en voz alta porque era la parte que la hacía responsable de algo irreparable, que lo había hecho por miedo, no por maldad, no por crueldad calculada, por miedo al momento en que su hermano eligiera a alguien sobre la empresa que habían construido juntos, por miedo a quedar fuera de una historia que ella había asumido como propia, por el egoísmo silencioso y honesto de alguien que amaba a su hermano de una manera que a veces se confundía con necesitarlo cerca para sentirse segura. La habitación estuvo en silencio durante lo que pareció mucho tiempo. Rodrigo no miraba a su hermana, miraba el suelo con esa concentración que no es distracción sino todo lo contrario, la concentración de alguien que está procesando algo en las capas más profundas de sí mismo, y que necesita no moverse para no perder el hilo. Valeria los observaba a los dos, y lo que sentía en ese momento no era triunfo, no era alivio tampoco, aunque había esperado que lo fuera, era algo más complejo y más tranquilo que todo eso, era la sensación de ver una historia finalmente completa, con todas sus piezas en su lugar, después de años de haberla visto con huecos que no podía llenar. La verdad tenía una forma ahora, una forma definida, con nombres y fechas y decisiones humanas detrás de cada cosa que había ocurrido. No era la historia de una mala persona y una víctima, era la historia de varias personas asustadas tomando decisiones imperfectas, en momentos en que no tenían toda la información ni toda la valentía que habrían necesitado. Eso no lo hacía menos doloroso, pero lo hacía comprensible. Y la comprensión, Valeria lo había aprendido con los años, es el único camino real hacia cualquier cosa que se parezca a la paz. Rodrigo levantó los ojos del suelo y la miró, esta vez de una manera diferente a todas las anteriores de esa noche y de todos esos años. La miró como se mira a alguien que existió en una parte de tu historia que creías perdida, y que de pronto aparece con la prueba de que esa parte fue real, que no la inventaste, qué ocurrió de verdad aunque ya no puedas recordarla con claridad. Y en esa mirada había algo que era demasiado grande y demasiado tarde al mismo tiempo. Lo que viniera a continuación, Valeria ya lo sabía, no iba a ser sencillo, pero por primera vez en mucho tiempo, iba a ser verdad. Hay momentos en la vida que no se anuncian con fanfarria ni con señales claras. Llegan en silencio, dentro de habitaciones ordinarias, entre personas que han llegado al límite exacto de lo que pueden seguir cargando, y cuando llegan, uno los reconoce no porque sean dramáticos, sino porque de pronto el aire pesa diferente y el cuerpo sabe, antes que la mente, que algo está a punto de terminar. Este era uno de esos momentos. Rodrigo seguía de pie en el centro de la sala, la foto en su mano, los ojos fijos en ella con esa concentración silenciosa de quien intenta leer un idioma que conoció alguna vez y que el tiempo ha vuelto parcialmente extraño. Elena estaba sentada, con las manos juntas sobre la mesa, mirando un punto fijo entre las velas que ya casi se habían consumido. No lloraba, pero había en su postura algo que era más difícil que las lágrimas, la quietud particular de alguien que acaba de soltar algo que no tiene manera de volver a recoger. Valeria tenía el bolso en la mano, estaba lista para irse, había estado lista desde antes, en realidad, pero el momento no había llegado todavía y ella había aprendido, a fuerza de años,
a no adelantarse a los momentos que todavía no han terminado de ocurrir. Fue Rodrigo quien rompió el silencio. No lo hizo con una pregunta grande ni con una declaración elaborada. Lo hizo de la manera en que se rompen los silencios reales, con algo pequeño y directo que va al centro sin rodeos. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Su voz tenía una textura diferente a la de toda la noche. Había desaparecido el tono ejecutivo, la cadencia de hombre acostumbrado a conducir conversaciones hacia donde le convienen. Lo que quedaba era algo más simple y más verdadero. La voz de alguien que está haciendo una pregunta porque genuinamente necesita la respuesta, no porque ya la sepa. 3 años, dijo Valeria. Él procesó eso. Se podía ver en su cara el trabajo interno que estaba haciendo, conectando fechas, reconstruyendo momentos, buscando en su memoria los 3 años de mañanas y noches en esa oficina a través de un lente completamente nuevo, todo lo que había visto sin ver, todo lo que había estado ahí sin que él supiera lo que era, y nunca, no terminó la pregunta, no era necesario, los dos sabían lo que estaba preguntando. Si nunca había dicho nada, si nunca había dado alguna señal, si nunca había aprovechado los 3 años de proximidad para reclamar algo, para exigir algo, para usar lo que sabía de alguna manera que le diera ventaja o alivio. Nunca, respondió ella, una sola palabra, sin énfasis ni dramatismo, como se dicen las verdades que no necesitan adornos porque son suficientes solas. Rodrigo cerró los ojos por un segundo. Solo un segundo, y en ese segundo Valeria vio algo que no esperaba ver, no culpa, aunque había culpa también, sino dolor. El dolor específico de descubrir que hubo una versión de tu propia historia que ocurrió sin ti, que mientras tú vivías una vida con un hueco que no sabías nombrar, esa historia seguía existiendo en otra persona con nombre y fecha y una foto guardada en una carpeta que nunca se borró. Fue entonces cuando Valeria tomó la decisión final. No fue una decisión calculada, fue la continuación natural de todo lo que había decidido antes, desde el momento en que entró a esa oficina por primera vez hace 3 años y siguió adelante de todas formas. Abrió el bolso, sacó el teléfono, buscó la foto una vez más, y esta vez no se la mostró a nadie. La imprimió desde la pequeña impresora inalámbrica que había en el mueble lateral de la sala, donde Rodrigo guardaba documentos de última hora para las reuniones. Lo había visto hacerlo decenas de veces. La impresora hizo su trabajo en silencio. La hoja salió con esa calidad ligeramente más pálida de las impresiones rápidas, pero la imagen era reconocible, perfectamente reconocible. Valeria la tomó, la dobló con cuidado, una vez, con la imagen hacia adentro, y se la extendió a Rodrigo. Él la recibió sin entender todavía. Guárdala, dijo ella. Era tuya también. Rodrigo desdobló el papel despacio, miró la foto, y esta vez no la miró como quien busca información sino como quien recibe algo que no sabía, que le faltaba hasta el momento exacto. ¿En qué lo tiene entre las manos? Valeria recogió el bolso del piso donde lo había dejado un momento, se lo colgó al hombro, y empezó a caminar hacia la puerta con esa pisada que era suya desde siempre, firme y tranquila, la pisada de una mujer que sabe dónde pone los pies. Llegó hasta el umbral, y entonces él preguntó, la última pregunta, la que importaba, ¿por qué te quedaste? 3 años limpiando estas oficinas sabiendo lo que sabías. Pudiste irte. Pudiste buscar otro trabajo, otra empresa, otro lugar donde nada de esto existiera. ¿Por qué te quedaste? Valeria se detuvo, no se volvió de inmediato. Primero dejó que la pregunta terminara de asentarse en el aire, porque era una pregunta que merecía ese respeto. Era la pregunta más honesta que Rodrigo Salcedo le había hecho a alguien en mucho tiempo, quizás en años. Y las preguntas honestas merecen un momento antes de recibir respuesta. Luego se volvió, lo miró desde la distancia exacta que había entre la puerta y el centro de la sala. Lo miró como se mira a alguien a quien has conocido de todas las maneras posibles excepto la manera en que ellos creen que los conoces.
y en esa mirada había algo que no era tristeza aunque tenía su temperatura, y no era amor aunque tenía algo de su forma, y no era despedida aunque era exactamente eso, porque necesitaba verlo convertido en alguien bueno, dijo, para poder irme tranquila. No agregó nada más. Cruzó la puerta, el pasillo estaba vacío y silencioso, con esa luz fría y pareja de los edificios corporativos que no cambia nunca, que es la misma a las 6 de la mañana que a las 11 de la noche. Valeria caminó por ese pasillo que conocía de memoria, cada metro de él, cada mancha en la pared que había limpiado, cada planta que había regado los jueves, cada ventana que había dejado brillante contra la luz de la ciudad. Esperó el ascensor con las manos tranquilas, adentro del ascensor, sola, con los botones iluminados y el movimiento suave hacia abajo. Algo ocurrió que Valeria no había anticipado. No fue un llanto dramático, fue una sola lágrima, discreta y honesta, que recorrió su mejilla derecha con la lentitud de las cosas que han esperado mucho tiempo para salir. La dejó estar, no la limpió de inmediato, le dio el espacio que merecía. Era por Marcos, era por Luciana, era por el estudio que existió y por el que existiría de nuevo. Era por los 7 años de cargar una historia incompleta y los 3 de verla de cerca sin poder tocarla. Era por la muchacha que había sido, que se sentaba en cafés hasta las 3 de la mañana hablando de ciudades y de espacios con un hombre que después no la recordaría, y que a pesar de todo había seguido siendo ella misma a través de todo lo que vino después. Era por todo eso. Y era suficiente razón para una sola lágrima en un ascensor vacío. Las puertas se abrieron en la planta baja. Valeria salió al lobby, cruzó el vidrio de la entrada, y pisó la calle. La noche afuera era de ese tipo que tiene la ciudad cuando ya pasó lo más intenso del día y queda algo más tranquilo. El aire más fresco, el ruido más espaciado. Caminó hacia la parada del autobús con las manos en los bolsillos del uniforme que todavía llevaba puesto y que mañana, pensó, iba a devolver doblado en una bolsa con una nota breve. No volvería, no porque hubiera terminado mal, sino porque había terminado, completamente, honestamente, terminado. Y Valeria había aprendido la diferencia entre las cosas que se interrumpen y las cosas que concluyen. Esto era una conclusión, y las conclusiones merecen respeto. Arriba, en el 9º piso, Rodrigo abrió la ventana de su oficina. El aire de la noche entró con esa indiferencia gentil que tiene el viento cuando no sabe nada de lo que ocurrió en el cuarto que acaba de cruzar. Se quedó ahí, con la foto en la mano, mirando la ciudad que seguía su ritmo sin pausas ni consideraciones. Buscó entre la gente en la calle, aunque sabía que desde esa altura no podría distinguir a nadie. Elena se acercó a él después de un momento, se paró a su lado sin decir nada. Los 2 hermanos miraron afuera en silencio, que era probablemente la única forma en que podían estar juntos en ese momento sin que ninguna palabra empeorara lo que ya era suficientemente pesado. Rodrigo no apartó la vista de la calle, pero dobló la foto con cuidado y la guardó en el bolsillo interior del saco, cerca del pecho, con el gesto preciso de alguien que guarda algo que no va a perder de nuevo. 3 semanas después, Elena recibió una carta formal de la junta directiva. Un año después, en una calle del mismo barrio pero en un edificio diferente, apareció un letrero pequeño y discreto sobre una puerta de vidrio, 2 palabras y un apellido. Un estudio de arquitectura de interiores que olía a café y a planos recién impresos, y que los sábados, a veces, recibía la visita de una chica de 11 años con audífonos pequeños color azul que se sentaba en el piso a dibujar casas con muchas ventanas. Luciana siempre dibujaba casas con muchas ventanas, porque había aprendido, de la mejor manera posible, que la luz no es decoración. Es lo más importante en cualquier espacio, y en el escritorio de una oficina del 9º piso de un edificio en el centro, entre contratos y carpetas y el orden meticuloso de un hombre que controla todo lo que puede controlar, había una foto impresa en papel común, doblada una vez, que nadie había visto nunca pero que seguía ahí.
Algunos decían que Rodrigo Salcedo había cambiado ese año, que escuchaba más, que miraba diferente a las personas que trabajaban a su alrededor, que una vez alguien lo vio quedarse mirando la ventana limpia de su oficina por un momento más largo de lo normal, con una expresión que nadie supo descifrar. Nadie preguntó por qué, y él nunca lo explicó.